Buenas, de nuevo a la segunda emisión de Universo Humus. En esta emisión vamos a hablar de la cadena de suministros alimentarios, vamos a hablar de las actualizaciones en el mercado agroindustrial, en el sentido de la distribución y del abastecimiento de alimentos, principalmente aquellos que consideramos que pueden indicarnos en qué estado se encuentra a nivel mundial, a nivel global, la economía agroalimentaria en el sentido de la distribución. Y entonces este tipo de alimentos son los granos, son los cereales, porque como ya sabemos, los cereales históricamente siempre han sido el elemento que han empujado a revueltas. Y, por ejemplo, ya sabemos que hubo revueltas durante la Revolución Francesa por carencias de pan. Y hace poco la Primavera Árabe también, ya lo hablaremos más adelante. Entonces siempre ha sido un baremo, un metro, una métrica importante que nos va a indicar en qué estado se encuentran los suministros, porque en esta época de descenso energético que estamos viviendo, pues va a ser un indicador muy interesante para saber en qué momento podemos tener carencias, interrupciones, dificultades de acceso en el suministro de alimentos. En el sentido, por ejemplo, de la distribución, ya durante este confinamiento, pues hay mucha gente que se ha dado cuenta de que faltaba harina de trigo en estanterías. Y todo, como ya sabemos, pues hay una gran complejidad de factores, hay muchísimos factores y no hay uno que te va a decir directamente la causa, ¿no? de por qué hay un desabastecimiento, sino que hay que analizar todo a nivel global. Entonces vamos a comenzar y con las primeras noticias. Os digo que he hecho un acúmulo de noticias durante el mes de abril y del mes de mayo, de principios de este mes de mayo. Ya estamos a mediados. He tardado porque necesitaba tener un micro con mayor calidad para tener una mejor emisión, una emisión con mayor calidad. Y entonces ahora pues lo que he hecho es acumular estas noticias. No son las más actuales, pero a partir de la tercera emisión ya estaremos de forma más actualizada posible. Entonces comenzamos. COVID-19, la gobernanza mundial se activa para evitar una crisis alimentaria. En esta noticia pues lo que habla es de cómo la ONU ha elaborado un informe que habla de medidas para proteger la cadena de abastecimiento alimentaria. Es un informe del 21 de abril y aquí pues dice que la pandemia del COVID-19 podría agravar en 2020 la situación de 135 millones de personas. Estas 135 millones de personas son personas ya en dificultades, en inseguridad alimentaria. Y entonces, ¿qué tipo de medidas se van a llevar a cabo? Pues tenemos aquí el desarrollo de los sistemas de vigilancia de seguridad alimentaria en tiempo casi real, lo que sería realmente a nivel tecnológico una evolución muy grande y una ayuda para paliar y mitigar todo tipo de desabastecimientos y carencias en el momento oportuno. Y a distancia con el fin de proporcionar informaciones actualizadas sobre los impactos de la epidemia sobre la seguridad alimentaria. Entonces la información, pues como ya sabemos, hoy en día es crucial porque como los tiempos van muy rápido y ya sabemos que desgraciadamente en el mercado de futuros, en la bolsa, los valores bursátiles, pues hay inversiones para especular con los agroalimentos, lo cual es muy trágico porque la especulación de unos es la carencia de otros, o sea, el beneficio y el lucro de unos es la carencia de otros, y sobre todo aquellos países y comunidades donde los gastos son más bajos. Son los gastos, los ingresos son más bajos y los ingresos medios también. Y entonces, pues, esto acarrea y perjudica más las penurias. Bla, bla, bla. Y entonces, el aumento de la inseguridad alimentaria.
Las últimas cifras del Programa Alimentario Mundial presentadas al margen del informe son todavía mucho más alarmantes debido al impacto del COVID-19 en 2020. Esto dice que además puede, debido a este impacto, puede haber un mayor número, es terrible, un mayor número de personas amenazadas, 265 millones de personas, estamos hablando de 135, ahora 265 millones de personas y somos 7.650 millones de bocas a alimentar anualmente, pues imaginaros. Amenazas ligadas a las restricciones de la exportación. Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque durante este confinamiento hemos vivido situaciones en las que ha habido países como Rusia, el mayor exportador con 63 millones de toneladas, que han decidido tomar medidas y limitar la exportación, tomar medidas proteccionistas. ¿Qué ocurre? Que cuando pues un mercado en el que más hay una volatilidad de precios y en el que hay estimaciones de la cantidad de alimentos que va a haber fluyendo y distribuyéndose en el flujo comercial, ¿qué ocurre? Que cuando hay variaciones y variaciones bruscas, como el primer exportador que limita, pues esto tiene unas consecuencias graves, porque puede haber desabastecimiento en ciertas poblaciones y también hay un efecto dominó, hay un efecto en cadena, en el cual otros estados, por ejemplo, como Egipto, que ya hablaremos, como Egipto, que es uno de los mayores o el mayor consumidor de trigo en el mundo, Egipto y otro país como Irán, los países árabes consumen mucho trigo, y estos países, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, al decir, ¿qué está pasando? Hay variaciones en el mercado, ya yo lo que contaba con poder reservar y tener, no lo voy a tener, entonces ¿qué hago? Pues ahora me pongo a comprar y hago reservas para un futuro, pero eso es muy perjudicial, se añade aún más perjuicio al flujo comercial, porque si países grandes que consumen, los mayores consumidores de cereales, se dedican a hacer acopio, pues está en desabastecimiento el flujo comercial. Bueno, las barreras comerciales, tales como las prohibiciones a la exportación, son extremadamente contraproducentes. Esto lo dice el economista jefe Arif Hussain, economista jefe del PAM, y que es el Programa Alimentario Mundial. Y dice, acumular reservas de alimento o poner en marcha barreras comerciales no funcionan. Dejar morir a su vecino, dice textualmente, no es una buena política. Lo constatamos repetidas veces durante la crisis producida por el aumento de los precios de los productos alimentarios y de los combustibles de 2008 y de la crisis financiera de 2009, o incluso durante la crisis alimentaria de 2010 y 2012, porque os recuerdo, justo la crisis alimentaria de la que estaba hablando fueron la época de la primavera árabe, 2010-2012. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es todo en cadenas, es que la globalización está todo interconectado y todo funciona en cadena. Entonces hay una carencia en algún momento, hay una desestabilización porque tienen miedo y el miedo pues conlleva que el efecto dominó sea más intenso. Entonces sí, seguimos. El terremoto del virus trastocará el orden de los suministros. Entonces, estaba hablando de la volatilidad de los precios de mercado, que dice, por ejemplo, que la capacidad de la globalización para reducir los impuestos de sociedad y otros costes aumentó los márgenes de beneficio de las empresas del índice S&P 500 con 2,2 puntos. Bank of America dice que según su estudio realizado por el Banco de Febrero dice que 3.000 firmas encontró un estudio en 3.000 firmas encontró que los jefes de más del 80% de las empresas de 12 sectores con cadenas de suministro internacionales planeaban trasladar por lo menos algunas de sus operaciones de sus localizaciones actuales. Por ejemplo, estamos viendo que el mercado es muy volátil, está habiendo muchas transformaciones, muchos cambios actualmente. El S&P 500 es un índice bursátil
y pues uno de los que va a marcar pues la volatilidad, donde podemos analizar la volatilidad del mercado. Entonces, bueno, ya estamos viendo que el efecto también de guerra comercial entre Trump, China, pues entre los Estados Unidos y China, pues también tiene perjuicios. La automatización que pretende realizar Trump para mejorar todo lo que es el tema de la producción y no tener tener que contar con China, dice, los muchos frentes de batalla comercial del presidente Donald Trump han llevado a todo tipo de empresas, desde el sector tecnológico hasta el automovilístico, a considerar el traslado de algunas fábricas o el cambio de proveedores. La automatización podría reducir la diferencia entre los costes laborales de los mercados emergentes y los desarrollados. El cambio climático también está jugando un papel cada vez más importante. La huella del carbono de una bicicleta fabricada en Estados Unidos, por ejemplo, es un 90% inferior a la de una bicicleta fabricada en Taiwán para su exportación. Esto es lo que está diciendo que, bueno, que hemos estado viviendo en un mercado global, en una producción global, un sistema de producción que ha estado deslocalizado porque el management de las empresas moderno, postfordista, pues lo que ha hecho es llevarse a un montón de la producción local, llevársela a otros países con mano de obra más barata, porque también el transporte es bastante barato gracias a los combustibles fósiles, que esto va a cambiar también, porque combustibles fósiles, ya como ya veremos, va a haber momentos de volatilidad de precios y va a cambiar también el que esto sea tan barato. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que con la automatización, cada vez el progreso de la tecnología, el progreso de robots para suplantar a la mano de obra, pues están viendo que podrían reducir costes y relocalizar la producción a los estados de origen, como Estados Unidos y otros. Y entonces, claro, les interesa también su guerra comercial con China, pues intentar no ser tan dependiente, porque estamos viendo con el confinamiento, con la epidemia, estamos viendo lo dependientes que somos de la producción y de las reservas, porque es que no solo produce y comercializa China, es que también tiene la mitad de las reservas de alimentos. Es increíble, es increíble. Entonces, bueno, hay unos cambios que tenemos que seguir. Entonces dice la administración Trump, hablan ahora de turbopropulsar el desmantelamiento de las cadenas de suministro industriales de China, donde se encuentra la cuarta parte del valor añadido de la actividad fabril mundial. La cuarta parte de la actividad fabril mundial. Imaginaros la gran dependencia que tenemos. Y bueno, pues te habla de aquí lo que es interesante hablar. Es de países, por ejemplo, dice las cadenas de suministro que ya contaban con un colchón más abultado, en el sentido de que, bueno, que tienen que ante carencias pueden tener margen de maniobra, pues dice hay que considerar dos países que importan la mitad de sus alimentos. La mitad. Dos países que importan la mitad de sus alimentos. Y fijaros la dependencia. Reino Unido. La mayoría de las cadenas de suministro al por menor almacenan hasta un mes de existencias. Este país que necesita importar la mitad de sus alimentos reserva un mes solo de las existencias. Un mes. O sea, imaginaros si tenemos que otra vez que encerrarnos un poco como hemos hecho durante este confinamiento, esta cuarentena. Solo hay un mes de reservas, que no va a ser de la noche a la mañana todo el desabastecimiento, pero lo que nos está indicando hasta qué nivel de fragilidad hemos con la búsqueda del lucro y de la concentración económica. O sea, concentración de poder y concentración monetaria de ciertas fuerzas, ¿no? De ciertas potencias y de ciertas multinacionales, pues hemos llegado a crear un sistema de producción y comercial en el que hasta los países desarrollados son muy frágiles. Entonces, seguimos. Habla de otro país como Suiza, por ejemplo, que también importa la mitad,
pero dice que allí, gracias a subvenciones que le dan a las empresas, el Estado, pues hacen reservas de combustibles, fertilizantes y alimentos básicos como el arroz y el trigo para 3 meses. O sea, Suiza, digamos que tiene políticas muchísimo más con prevención, ¿no? Con capacidad de ser precavidos. Bueno, seguimos. El clima. Vale, hemos analizado que la volatilidad de los precios, el mercado de futuros puede desestabilizar la comercialización. El hecho de que se den casos de confinamiento donde, como el que hemos vivido, países pues por el miedo van a tener medidas más proteccionistas, y todo esto es, digamos, factores económicos, ¿no? Relacionados, socioeconómicos. Pero un factor primordial, la agricultura, el clima. Y el problema es que con el cambio climático cada vez va a haber más sequías. Aumentan las temperaturas, hay más sequías. De hecho, el clima, por ejemplo, español, en gran parte del clima español es semiárido. La sequedad va a aumentar, su productividad va a bajar. La productividad de muchísimos países en el mundo va a bajar. De hecho, como ya veremos, estas medidas proteccionistas, tanto Rusia como Ucrania, las han tomado porque en el caso de Ucrania, porque se está bajando los recursos hídricos. No tienen los recursos hídricos que tenían, y ahora pues ya deciden que no tienen que exportar tanto, que tienen que ser precavidos y acumular para su propio consumo interno. Rusia igual ha estimado también que su productividad puede bajar por la sequía, ya veremos ahora. Dice, en un periodo de clima extremo que devasta las cosechas, podría obligar a los países a implementar políticas alimentarias más proteccionistas aún, creando un efecto dominó a través del comercio mundial. Las preocupaciones sobre el acceso al trigo y otros alimentos básicos han llevado a países como Kazajstán y Rusia a introducir restricciones a la exportación, lo que genera temores de una crisis alimentaria mundial que no se ha visto en una década. Las restricciones se han limitado a unos cuantos países que imponen medidas a corto plazo. El clima más seco ha afectado a las regiones clave de cultivo en el Mar Negro, Argentina y toda Europa. Bueno, Argentina sabemos que está el quinto. O sea, está Rusia, después Estados Unidos, Canadá, Europa y después Argentina en producción de trigo. Los mayores en producción y exportación, mayores exportadores. Bueno, entonces seguimos. Dice, estas preocupaciones están comenzando a surgir a medida que un periodo seco prolongado en el principal productor de trigo, Rusia, amenaza con dañar la cosecha de este año. Por eso estamos viendo, hay miedo de que un periodo seco perjudique la productividad. Y bueno, como he dicho, en Ucrania, pues dice que las reservas de agua están a su punto más bajo en 6 años. Y bueno, Argentina también está teniendo presiones. Y vemos que también Europa, Francia, pues está analizando que va a haber sequías. Es un gran exportador, Francia también, en Europa. Dice, las medidas proteccionistas han resurgido recuerdos de la crisis de los precios de los alimentos de 2008 y 2011. Seguimos viendo, a ver, por aquí, si bien se prevé que las reservas mundiales de trigo aumenten a un máximo histórico esta temporada, eso lo ha dicho la FAO, ¿vale? No todos los suministros están disponibles para la exportación. Es que es el problema, está la oferta, ya lo veremos, que la FAO está diciendo que hemos tenido un récord de productividad, ¿no? En el último periodo agrícola. Y, vale, quiere decir que idealmente, teóricamente, hay una oferta récord. Podemos ofertar muchísima cantidad, muchísimo volumen. Pero hay que hacer la diferencia entre oferta y oferta comercial o comercializable. Bueno, vamos a ir ya acabando. Entonces, el siguiente artículo, sin comida no puede haber salud, ¿cómo se vio afectado el acceso a los alimentos y la nutrición durante la pandemia?
Pues vamos a analizar esta noticia de Infobae. Sin comida no puede haber salud. ¿Quién ha dicho eso? Eso lo ha dicho Máximo Torero, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y es economista jefe de la FAO, ¿vale? Y dice: sin alimentos no puede haber salud. Las prescripciones de políticas son sencillas y el aislacionismo no puede formar parte de ellas. Los países deben trabajar juntos, no levantar muros comerciales y prohibir a los trabajadores esenciales que crucen las fronteras. Eso lo ha dicho el economista jefe. Las cadenas mundiales de suministro de alimentos ya están cediendo, dice el artículo. En India, los agricultores están alimentando con fresas a las vacas, como os había contado antes, porque no pueden transportar la fruta a los mercados de las ciudades. En Perú, los productores están viendo toneladas de cacao blanco están vertiendo toneladas de cacao blanco. Oh, madre mía. Podríamos estar haciendo compost, cualquier otro tipo de producto ahí para abono orgánico. Estamos tirando cacao blanco en el vertedero porque los restaurantes y hoteles que normalmente lo comprarían están cerrados. Y en los Estados Unidos y Canadá los agricultores han tenido que tirar la leche. Han tirado litros y litros, no sé cuántos, de leche. Y gente muriéndose de hambre. Es que es un mundo muy loco. Entonces dice: de los trabajadores agrícolas temporales que no pueden viajar debido a restricciones de virus, incluida la suspensión de servicios de visas de rutina por parte de algunas embajadas. Esto es lo que está perjudicando también a la industria agroalimentaria. Dice que advierte el experto que la recompensa de la bajada de los precios... Bueno, vamos a leer eso que es importante. Se espera que las cosechas de cereales sean buenas este año. Pues eso, como estaban hablando antes, la reserva mundial de maíz ya es más del doble de lo que en 2007 y 2008, cuando las graves sequías crearon escasez de alimentos en los principales países exportadores, lo que llevó a una crisis alimentaria mundial. Las reservas de arroz y soja también han aumentado durante este periodo en alrededor del 80 y el 40% respectivamente, dice Torero. Y dice eso: la recompensa no ayudará a evitar la escasez de alimentos si los países no pueden mover los alimentos de donde se producen a donde más lo necesitan. Es que es esto. Si no se pueden mover los productos a donde más se necesitan, pues hay desabastecimiento, hay penurias y hay hambruna. Y bueno, sigamos. Y vamos a ir ya acabamos. La pandemia ha envalentonado los argumentos divisivos, como que las fronteras abiertas han permitido que el virus se propague, que los refugiados e inmigrantes deben mantenerse alejados y que la subcontratación debe terminar. Pero tales posiciones políticas ignoran cuánto dependen las naciones entre sí para ingredientes básicos, pesticidas, fertilizantes, alimentos para animales, personal y experiencia. Por eso vemos la dependencia enorme, ¿no?, del sistema globalizado. Bueno, y con esto yo creo que ya podemos acabar. Dice que les insto a comprometerse y no imponer restricciones a la exportación en respuesta a la pandemia. En cambio, deberían acordar eliminar los aranceles e impuestos para compensar los aumentos de precios locales causados por la devaluación de la moneda, y deben designar a los trabajadores en los puertos y en las granjas como personal esencial, proteger la salud de estas personas, proteger la salud de las personas y sus ingresos también, porque bajan precios de venta, bajan precios de mano de obra, y garantizar que puedan viajar y continuar trabajando. Bueno, pues eso, lo que estamos viendo, ya hemos visto a nivel un poco general por lo que está ocurriendo, y deciros que pues vamos a seguir analizando cómo el mercado de agroalimentario, de la cadena de suministros, cómo va a haber desestabilización y cómo puede haber interrupciones y qué es lo que podemos, a qué tenemos que atenernos, ¿no?, en el futuro más próximo. Así que muchas gracias y hasta la próxima emisión.